Desafíos de UNEN para las próximas elecciones. Ahora, las legislativas dentro de poquitos días, dólar, blanqueo de capitales, inflación. Parte de los temas que hablamos con Martín Lustó. Lo compartimos. Lustó, esta conferencia de prensa, justamente su título o el nombre es de la gratificación inmediata a la construcción en el largo plazo. ¿Esto habla de falta de políticas de Estado? Sin ninguna duda, pero también me parece que esto está entroncado con la necesidad de un cambio cultural. Cuando uno mira los problemas que tiene la Argentina desde el punto de vista económico, llámense subsidios mal enfocados, restricciones múltiples, una inflación galopante o el problema de tener un mercado paralelo del dólar, no podemos decir que, o el déficit energético, no podemos decir que ninguna de estas cosas son nuevas en Argentina, ninguna. Entonces, en lugar de buscar la explicación económica, que es sencilla, la explicación económica de todos esos problemas se llama la inflación, tenemos que buscar por qué ocurren, y ocurren porque de un tiempo a esta parte hemos roto algunas cuestiones básicas, una de ellas es el funcionamiento de la política, y la otra, sin ninguna duda relacionada con eso, es el Estado. Entonces, a menos que empecemos a construir de otra manera, no vamos a poder entrar en la senda de desarrollo, que entre otras cosas es lo que haría que la provincia de Buenos Aires, que viene históricamente rezagada, tanto en recursos como en aprovechamiento de la capacidad que tiene, pueda encontrar su futuro. Se refiere a un Estado. ¿Cómo hacer este cambio cultural? El Estado tiene dos elementos muy importantes para el cambio cultural. Uno es que el Estado proyecta el cambio cultural. ¿Qué quiere decir proyecta el cambio cultural? Cuando el Estado es un Estado que no es meritocrático, cuando el Estado es un Estado que es corrupto, cuando el Estado es un Estado que está cooptado por negocios privados, cuando el Estado es un Estado que da lugar a mafias, la verdad es que el resultado es que proyecta eso sobre el resto de la sociedad. Y por otro lugar, el Estado, a través de la educación, es un ámbito en el cual construimos cultura. Y si no somos capaces de alterar eso, es muy difícil salir del corto plazo, porque Argentina te lleva al corto plazo, porque Argentina, una vez un empresario me dijo, en Argentina los empresarios tenemos la misma concepción del largo plazo que una gacela en la sabana, que es que no nos coman los próximos 30 minutos, y en el minuto 31 que no nos coman los próximos 30, y eso es Argentina para casi todos, en lo que es lo difícil que es la cotidianidad en Argentina. Entonces de eso tenemos que salir y es construyendo otra cultura. Y a veces el cambio cultural suena muy abstracto, pero la verdad es que nuestra generación vivió un cambio cultural muy importante, que es del año 30 hasta el año 83, Argentina vivió de golpe militar en golpe militar. En el año 83 hubo un cambio cultural, que además fue encarnado por un líder, que fue Raúl Alfonsín, y que hizo historia para que ese cambio cultural quedara impreso en nuestra memoria. Yo empecé el secundario en el año 84, primer año de la administración de Alfonsín, y me tocó criarme con el juicio de las juntas, la CONADEP en vivo. Y la verdad es que eso hizo un cambio cultural, que en la Argentina erradicáramos para siempre los golpes militares. Los historiadores dicen que a la historia no se la traga si no se la digiere. Digo, la crisis que fue en el 2001, 2002, ¿la asimiló el pueblo? Porque en realidad hubo 28, ¿no puede haber sido ese otro quiebre en la sociedad, justamente? Lamentablemente, y a todos los que estamos acá, a Fernando, a Marcelo, a Gerardo, todos nos ha tocado ver problemas del 2001, ¿sí? Muy de cerca. Entonces decir que el pueblo no lo asimiló, el pueblo lo asimiló porque le tocó 53% de pobreza, 24% de desempleo, un sistema político que se partía, incertidumbre permanente, ver cómo tus hijos no se podían educar porque no había recursos en el colegio y no tenías para comer. Entonces, estoy seguro que el pueblo asimiló eso. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuáles de esas lecciones aprendemos para construir otro largo plazo? ¿Y por qué digo esto? Porque históricamente Argentina en las últimas décadas tuvo dos problemas o dos restricciones muy grandes para crecer. La primera es que el tipo de cambio no era competitivo, y la segunda es que el peso de la deuda hacía que el Estado fuera deficitario, y con el Estado deficitario tenía que sacarle recursos a la economía. Entonces la economía no es competitiva, el Estado le saca recursos, terminás sin crecer y terminás cayendo en depresión. Y la crisis que nos costó tanto a los argentinos limpió a la Argentina de estos obstáculos, y sin embargo hoy los volvemos a tener. El tipo de cambio no es competitivo y el Estado otra vez tiene déficit. Entonces la pregunta no es si lo asimilamos como personas, sino si
desde lo político somos capaces de asimilar la lección de eso, porque tenemos que construir otra cosa. ¿Se imaginaban, la pregunta para los tres, se imaginaban un resultado como el que se dio en las PASO? Porque bueno, es algo que significativo para ustedes, ¿no? Para lo que es UNEN, como decía Marcelo Díaz. Sí, creo que el resultado de la Ciudad de Buenos Aires ha sido altamente positivo y ejemplar, y de hecho nosotros estamos mirando el 2015 pensando en un sistema de aprovechamiento de la ley, como lo hicieron nuestros partidos en la Ciudad de Buenos Aires, así que nos parece que es un excelente mecanismo y además hay muchos candidatos presidenciales y creo que el hartazgo de la ciudadanía está en poder encontrar una alternativa al gobierno nacional y eso se va a dar en el 2015 y me parece que esta experiencia ha sido ejemplar. ¿Cuál es el desafío en la tercera sección electoral? Bueno, tanto Milman como yo soy Fernando, somos todos de la tercera electoral, es el bastión histórico del justicialismo y bueno, nos enfrentamos a una pelea desigual, donde por un lado están todos los recursos puestos desde el poder económico por un lado y todos los recursos de la utilización de los fondos públicos por el otro. En el medio estamos nosotros con nuestra militancia, nuestra propuesta, nuestras mesitas, nuestra difusión, el agradecimiento a que Martín venga y nos ayude en este sentido y estamos convencidos de que vamos a mejorar esto, de que vamos a obtener los 500.000 votos que faltan para que las fuerzas que componen el Frente Progresista, UNEN y todas a lo largo del país sea la alternativa que se imponga al Frente para la Victoria, ¿no?